Estoy segura y convencida que muchas mujeres no tienen un problema de autoestima. Tienen una historia completa, llenita de haberse sentido incorrectas y que algo está mal en ellas, en su forma como son y en su forma en cómo existen. Incorrectas porque son intensas, porque son muy sensibles, porque son muy libres, muy espontáneas, porque son muy profundas, porque necesitan la verdad, porque quieren y piden poder encajar fácilmente y no pueden. Y después de años viviendo así, pues el alma empieza a cansarse. Cansarse de tener que entrar y sostener formas y estereotipos que no le hablan a su esencia, a su ser mujer. Estoy hablando de la herida, de la indignidad. Si no la conocías, hoy vengo a desarrollarte toda esta herida porque siento que es vital, supremamente importante que las mujeres coloquemos voz a esta herida, porque lo que no se nombra no se puede ver, no se puede reconocer y no se puede trascender. Así que esta es la herida que hace que las mujeres nos traicionemos para sentirnos amadas. Esta es la herida que hace que nos abandonemos y nos traicionemos para sentirnos amadas. Bienvenidas a este canal, bienvenidas a Movimiento Diosa. Si es tu primera vez por aquí, te invito a que me sigas, que te unas a mis redes para que puedas seguir viendo contenido como este y que si esto crees que le puede servir a alguna amiga, a alguna mujer, lo compartas porque lo bueno se comparte. Así que vamos a entrar a profundizar en la herida de la indignidad, una herida que llevo años transitando, sanando y acompañando, investigando y metiéndome a rascar en lo profundo. Y hoy te traigo unas claves que sé que te van a dar mucha luz a tu camino de soberanía personal. Hay heridas que son fáciles de reconocer porque son muy nombradas, todas conocemos: abandono, rechazo, traición, injusticia, pero hay otras heridas que son mucho más silenciosas, que son mucho más profundas y más difíciles de nombrar, porque muchas veces se nos han confundido esas heridas como con la personalidad, con la forma de ser, y estoy hablando de la herida de la indignidad. Bueno, la indignidad no siempre se ve como no valgo, a veces se siente como vivir intentando merecer constantemente que te acepten como eres, que te elijan como eres, que te vean normal como eres, que te den amor, que te den reconocimiento, el cuidado, principalmente el derecho a existir plenamente siendo como tú eres. Ahí se basa esto. Entonces la mujer que siente que tiene que demostrar todo el tiempo, tiene que demostrar si merece ser elegida, si merece ser escuchada, si merece ocupar un espacio, si merece recibir, si merece amor sin sacrificarse por obtenerlo, si merece que la amen por como ella es, sea vista, celebrada, elegida y amada así. Entonces, ahí esta mujer se le va a tocar directamente el valor esencial del ser. Y esto viene obviamente de la antigüedad, donde las mujeres nos quitaron tantos derechos, donde un tiempo nos llamaron incluso demonios, que no teníamos alma. Ahí empezó toda esta herida y por eso se habla tan poco, porque es una herida básicamente específica de las mujeres. Entonces muchas mujeres ni siquiera saben que viven desde ahí porque aprendieron a funcionar así desde hace mucho tiempo y lo normalizaron. Entonces aparece muchísimo ese perfeccionismo, esa hiperexigencia, esa autoobservación constante de cómo somos: estoy haciéndolo bien, yo encajo aquí, mucha culpa, mucha vergüenza, mucha necesidad de perfección, mucha dificultad para descansar, mucho miedo a equivocarse, siempre la sensación de ser principalmente demasiado, la necesidad siempre como de agradar, de encajar, de achicarnos, a veces incapacidad de poner límites. Y todo esto, hacerlo sin sentirnos malas personas, sintiendo que es que yo soy así, yo necesito ser así para sentirme completa, vista. Y lo más duro es que esta herida vive principalmente dentro de mujeres extremadamente fuertes y capaces. Mujeres que pues principalmente son cabezas de familia, que son madres solteras, que sostienen familias, empresas, que se quieren trabajar en el desarrollo personal, en el desarrollo espiritual, que quieren tener una relación bonita, que trabajan en tener relaciones sanas, que son conscientes, que quieren crear comunidad, mujeres que son muy completas, pero que internamente siguen sintiendo que tienen que ganarse en el derecho a ser amadas. La dignidad tiene mucho que ver con la vergüenza profunda, no solamente con la vergüenza de lo que una hizo,
sino con la sensación de que hay algo incorrecto en quien una es. Y eso es muy doloroso, porque uno sabe que es mucho, pero parece que ese mucho se tiene que corregir, achicar, no encaja. Por eso muchas mujeres sienten esa vergüenza de su cuerpo, de su forma de ser, de sus deseos, de esa sensibilidad que tienen, de su intensidad emocional, de sus necesidades, de su sexualidad, de su historia, de su propia luz, como que es que tenemos que ocultarla, opacarla. Esto nace de, como les dije, de siglos y siglos de patriarcado, no nace solamente de nuestras experiencias individuales. Existe esa memoria colectiva femenina alrededor de la humillación, el juicio y la desvalorización a lo femenino, no a ti como mujer, sino a lo femenino colectivo. Entonces, durante muchos siglos, muchas mujeres tuvieron que aprender que para ser aceptadas nos teníamos que hacer pequeñas, reducirse uno a una misma, ser menos visibles, menos libres, menos sexuales, no tan intuitivas, porque ya nos iban a tachar de muchas cosas. Nos podíamos mostrar que éramos muy sabias, que éramos muy inteligentes, que éramos poderosas. Y ahí es donde les voy a contar con quién yo sané, con quién me di cuenta de esta herida y con quién sané yo esta herida, con María Magdalena. Para mí ella se vuelve una figura tan profundamente sanadora para muchas mujeres desde aquí, porque yo creo que más que ella, no lo pudo vivir nadie, todas las interpretaciones religiosas que hicieron sobre Magdalena, ella que representa el camino de la recuperación, precisamente de esto, de la dignidad femenina, de ocupar ese lugar como mujer, esta mujer que es durante tanto tiempo, durante siglos, se le proyectó vergüenza, se le proyectó pecado, se le proyectó distorsión. Una mujer que su imagen fue muy reducida, muy mal interpretada, y aún así su energía sigue atravesando la historia como presencia de amor, como presencia de sabiduría y como verdad espiritual. Entonces, tantas mujeres por eso sienten algo tan profundo con ella, porque en realidad es como nuestra alma identificándose, porque Magdalena viene a recordarnos que el alma femenina olvidó su esencia, que la dignidad no depende de haber sido perfecta o haber sido vista de manera adecuada por la sociedad, no depende de que nunca te hayas equivocado, nunca hayas cometido un error, no depende de tu sexualidad, no depende de tu cuerpo, no depende de de haber encajado o no, no depende de que tú hayas sido buena mujer, no depende de si te casaste o no te casaste, si fuiste infiel, no depende de nada de eso, no depende de que si soportaste más, de cuánto te sacrificaste. La dignidad verdadera aparece cuando una mujer deja de mirarse a ella misma con los ojos del juicio que le han hecho siempre hacia afuera, desde los cánones o estereotipos de lo que se debe de ser mujer según el sistema, la sociedad, el patriarcado, hombres y mujeres que viven dentro de ese sistema. Y entonces ahí es donde una mujer tiene que empezar a reconocerse y hay que hacer ese camino de reconocimiento hacia lo sagrado nuestro. Y esto creo que para mí es la mayor herida del femenino y no ha sido vista casi, no ha sido reconocida esa herida de haber perdido la percepción de lo sagrado dentro de nosotras mismas. ¿Cuánto nos ha costado recuperar lo sagrado? Entonces la mujer ahí empieza a abandonarse emocionalmente. Nos empezamos nosotras mismas a humillar para recibir amor, porque toleramos lo intolerable. Nos traicionamos para no perder vínculos a personas. Nos desconectamos de nuestra intuición, porque esa intuición siempre nos está hablando desde el cuerpo y preferimos desconectarnos, sacrificarnos antes de escuchar y silenciamos nuestra voz que nos está diciendo, ahí no es, eso no es lo que mereces. Y nos vamos haciendo pequeñitas, nos vamos castigando internamente y vamos a terminar creyendo que debemos de convertirnos en otra persona para ser merecedoras de un espacio, de un lugar, de ser vistas, de ser reconocidas, celebradas y amadas. Por eso, sanar la indignidad no es hincharnos el ego, ni venir a repetir frases positivas que nos ayudan, pero no, es otra cosa mucho más profunda. Es cómo volvemos a reconocer la dignidad dentro de nosotras y nos empezamos a habitar con ese respeto que merecemos como estos portales sagrados que somos. Dejar de tratarnos como que algo está defectuoso mal y tenemos que mejorar o modificar porque no encajamos en lo que significa ser mujer física, emocional o intelectualmente. Es
poder reconciliarnos con nuestra historia, dejar de sentir que nuestra historia está manchada, dejar de sentirnos que nuestra historia nos manchó, es dejar de sentir que nuestras heridas nos han hecho menos valiosas. Yo siempre digo esto, casualmente, cuando un hombre está con muchas mujeres, gana mucho valor. Y esto es lo que ganan ellos, valor, wow, se crecen. Y con la misma situación, con el mismo acto, la mujer pierde valor. Casualmente, entonces el hombre gana con lo que le quita a la mujer. Entonces nos están quitando nuestro valor. Y yo llegué a la conclusión de que esto no es físico solamente, no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con nuestra energía, con lo que nosotras entregamos, esto que nosotras entregamos energético, que realmente nos lo están quitando porque estamos desempoderadas, porque entregamos nuestro poder para que nos quieran, para que nos acepten, para que nos elijan, para que vean lo maravilloso que hay dentro de nosotras. Y entonces ahí es donde se nos ve indignas de el amor, de ser vistas, reconocidas y tratadas como los seres sagrados que somos. Entonces, nuestras heridas no nos vuelven menos valiosas, nuestra sexualidad y cuántos hombres hemos tenido no nos vuelven menos valiosas. El permitirnos existir sin pedir perdón constantemente, como yo digo, sin pedir perdón y sin pedir permiso. Esto es recuperar la capacidad de mirarnos con verdad, decir, yo soy todo esto, reconozco mi luz y mi sombra, y aún así elijo permanecer conmigo. Para mí una de las enseñanzas más profundas de María Magdalena precisamente es esto, que incluso después del dolor, después del juicio, después de la caída, después del rechazo, después de la pérdida, después de que alguien no nos elija o no nos vea valiosos para su vida, nosotros no perdemos nada, no perdemos nuestra dignidad, nuestro valor, que a pesar de que quizás alguien no nos elija, seguimos siendo dignas de amor, de presencia, de verdad, de lo divino, de respeto. Entonces, todo esto es lo que yo he aprendido de la dignidad y lo he aprendido en mis relaciones sentimentales, lo he aprendido relacionándome con hombres, lo he aprendido indagando mucho en mi propia historia y rascando y rascando y rascando hasta lo profundo de por qué me dolían las relaciones en algunos puntos. Y era porque no se me podía tomar completa con todo lo que yo soy sin querer modificármelo dentro de esa relación. Entonces, cuando esto se me repitió en una y en otra y en otra, yo dije, no, no puede ser. Y esto fue lo que yo sané con María Magdalena. Entonces, son muchas capas las que se pueden ver desde esta herida. Por eso muchas mujeres trabajan autoestima y amor propio y no es suficiente. Siempre quedan diciendo, pero hay algo más. Entonces, esta herida tiene como capas de ella misma. La mujer que en algún momento dejó de sentirse que ella era legítima dentro de sí misma. O sea, que ella era verdad, o sea, que ser mujer así era posible y estaba válido. Entonces ahí entra la vergüenza femenina, que no es solamente sentirse avergonzada o incómoda. Eso es una contracción interna. Eso es cuando una mujer aprende que tiene que esconder partes de sí misma porque siente que pueden ser juzgadas, que van a ser rechazadas en algún entorno o en algún espacio. Incluso estas mujeres llegan a creer que todo lo que ellas pueden verse como grandiosidad, en algún lugar lo tienen que reprimir o como esconder porque lo consideran demasiado. Entonces muchas mujeres también sienten vergüenza del cuerpo que tienen, no porque no se parezca, sino que de pronto es demasiado, de su voz, de su liderazgo, de la forma en la que viven con intensidad y con deseo la vida, su deseo de sexo, sus necesidades del amor. Tienen vergüenza de su rabia, de su ira santa, de su sensibilidad, de su intuición. Se avergüenzan de su historia en algunas partes. Se han avergonzado de su placer mucho tiempo, de los errores, de la edad, de la ambición, del poder espiritual. Todo eso en algún momento nos ha generado inseguridad o vergüenza. Y esto no siempre nace porque tuvimos una experiencia en la infancia que nos marcó. Yo estoy más que convencida que esto nace principalmente en la adolescencia, cuando empezamos a ciclar y nos empezamos a convertir y a desarrollar en mujeres, ¿sí? Y viene de esa historia, de ese entramado cultural, familiar, religioso, de la relacionalidad y de lo vincular que nos enseñó que las mujeres y lo femenino debería ser regulado, corregido, modificado para que entrara, para que encajara. Entonces la vergüenza femenina dice siempre, hay algo en mí
que como que no está bien visto, no encaja, lo tengo que esconder. Y no tiene que ser siempre yo hice algo mal, porque si hice algo mal, yo lo puedo corregir, pero muchas veces lo que se siente mucho y es mucho más doloroso es, hay algo mal en mí, hay algo que en mí no está bien, cómo pienso, cómo siento, cómo me expreso, cómo hablo, cómo soy, cómo ocupo espacio. Por eso atraviesa tanto el cuerpo de la mujer. Una mujer puede sentirse avergonzada de ocupar espacio, de hablar con autoridad, de llorar, de pedir, de mostrarse sensual, de mostrarse sabia, de tener deseo o de no responder a los moldes y a los estereotipos de la mujer buena, correcta y emocionalmente estable, que no existe. Entonces la vergüenza es como una vigilancia interior que hemos activado, esa autoobservación constante de cómo nos expresamos, cómo nos movemos, entonces vivimos como suavizándonos. Hemos aprendido a disculparnos mucho, sin haber hecho nada malo. Ay, perdón, ay, perdón, ay, perdón. No, eso todo es, no soy digna de ocupar este espacio, tener una equivocación. La desvalorización interna es otra forma. Y esto es lo que ocurre cuando esa mirada externa se nos vuelve como una voz propia. No hace falta que alguien ya venga y nos humille, porque nosotras en alguna parte aprendimos a humillarnos por dentro. Ya no hace falta que alguien venga y nos diga que no somos suficientes, porque nosotras ya nos adelantamos a pensarlo, porque como que colectivamente aprendimos a pensar así, entonces aparece como esa especie de juez interno que interpreta todo lo nuestro como está correcto, será exagerado, estará bien, qué van a pensar, mis límites de pronto son muy exagerados, mi cansancio, que van a pensar que soy muy floja, em, deseo mucho y hasta quién se cree, mi éxito no fue éxito porque yo lo trabajé sino pura suerte, mi intuición es como que esta mujer está volviendo loca y el dolor es que es muy dramática. Muchas veces nos hemos visto desde ahí, esta desvalorización es silenciosa, a veces no se ve como inseguridad, sino como que hiperfuncionamos todo el tiempo. Trabajo más, doy más, sostengo más, demuestro más, me perfecciono más y no nos deja alcanzar la plenitud nunca. Siempre estamos intentando compensar una sensación antigua de insuficiencia adentro. Entonces, en el fondo, estamos queriendo ser niñas buenas cuando qué jartera ser niñas buenas. Cuando es que qué delicia ser mujer y ocupar mi espacio. Qué delicia poder pararme ante las situaciones como una mujer, no como una niña buena, y no estar sintiéndome mal porque me van a corregir, porque así no debería de ser, no me debería comportar, no podría hablar o no debería de tener esas formas. Sigo diciendo que esto lo aprendimos mucho en la adolescencia, cuando teníamos ahí como un montón de intervención ya mucho más social, no solamente de la familia, sino ya de más familiares, de profesores en el colegio y de otras mujeres que nos fueron modelando cómo ser mujer, cómo es bien vista una mujer, cómo un hombre va a escoger a una mujer, cómo los profesores te van a tratar bien, cómo no debe demostrar tanto, cómo no debe de ser quizás coqueta. Y hay mujeres que tienen una energía súper espontánea y súper magnética y empiezan como a reprimir todo eso, como a reprimir todo eso, cuando de pronto se está interpretando sexualmente cualquier forma o gesto o energía tuya. Todo esto nos hace sentirnos insuficiente constantemente y ahí nos va calando en el valor esencial. Entonces es ahí cuando la mujer empieza a tener esa herida. Ahí donde empieza ese aprendizaje de para que me amen, tengo que ser útil al sistema. Para que me amen y me elijan, tengo que adaptarme. Para que no me abandonen, no me excluyan, tengo que aguantar risas que no me gustaban, formas que no me gustaban, contactos que no me gustaban, cuando de pronto me tocaron y yo no quería, aunque fuera una tocada de brazo y no quería, para que se me reconozca, tengo que demostrar que quiero estar aquí, que está bien lo que hacen los demás y aparte tengo que mostrar que yo valgo. Entonces, todo esto generó pérdida de soberanía en las mujeres y la pérdida de la soberanía principalmente es energética. Cedimos nuestra energía, nuestro poder. Dejamos de vivir con nuestra alma siendo la vocera de nuestra vida. O quizás nunca despertó, no le hemos dado el mando, estamos en la mente. Dejamos de vivir desde adentro, desde nuestro punto interno. Y ahí nuestra brújula
ya se daña, como que se desconfigura. Queda es como atrapada en la aprobación, en el miedo, en la culpa, en la mirada del otro, en la necesidad de pertenecer. Ahí es donde una mujer pierde soberanía. Cada vez que nos traicionamos porque no nos enseñaron o porque la misma vida nos fue llevando hasta allá y no lo hicimos consciente, nos traicionamos para conservar, pertenecer principalmente a un grupo, a un vínculo, a una familia, a una pareja, estar dentro de un vínculo. Callamos verdades que eran importantes, nuestras formas de ver, dejamos que otros interpretaran nuestra forma de ser y porque ellos lo interpretaron así era, que nos enseñaran a pensar, porque pronto los pensamientos de nosotros parecían demasiado revolucionarios, equivocados o diferentes, entonces no encajaban y aceptábamos menos de lo que queríamos o elegíamos, porque también tenemos miedo a exigir tanto, abandonamos muchísimo nuestro cuerpo. Es más, no lo aprendimos a reconocer. Nuestra intuición, pues sabes, tampoco la pudimos desarrollar y escuchar cuando se empezó a activar. Y nuestro deseo lo estuvimos opacando y ocultando porque nos podemos quedar embarazadas, porque qué van a pensar de mí, porque todo lo que van a decir de mí. Nos fueron modelando y no nos dimos cuenta. Y así nos fuimos adaptando a las expectativas de afuera. Y la soberanía se nos fue porque entregamos todo nuestro poder. Y la soberanía es la capacidad de pertenecer, de elegirme a mí misma, de pertenecer a mí misma, de poder decir, esto siento, esto quiero, esto no puedo, esto no lo negocio, este es mi sí, esta es mi verdad, estos son mis límites y no los muevo en cuanto a lo energético, emocional, espiritual, mental. Entonces una mujer soberana no necesita dominar a nadie, no quiere, necesita estar con ella misma sin abandonarse, siendo su centro. Por eso la pérdida de soberanía está tan ligada a relaciones donde la mujer se adapta tanto que termina desapareciendo de sí misma. Y puede ser súper funcional. Sonríe, cuida a los niños, trabaja, acompaña, incluso puede estar guiando a otras personas. Y por dentro no está con ella. Y luego también está otra capa de esto que es el sentimiento de el no merecimiento. Y puede ser como una de las capas que más se ve de la forma de la indignidad. Y no es solo creer, no puedo tener eso. Eso es lo superficial. En realidad es sentir que aunque algo bueno te llegue, no sabes recibirlo sin culpa, sin miedo, sin sospecha, o realmente no lo quieres ni recibir, te da desconfianza. Entonces una mujer con herida de no merecimiento se sabotea muchísimo en todas las áreas y principalmente en el amor, para encontrar amor sano, porque no les resulta familiar. Rechazan el descanso porque sienten que tienen que ganárselo, tienen que cobrar o menos o no son capaces de cobrar más porque les cuesta sostener y ver su valor. Eligen parejas que no las ven, no las celebran, no las reconocen, no les dan su lugar y su valor. Todo porque una parte de ella todavía no cree que está habilitada, que es digna de recibir amor. Es como, a mí me recuerda mucho esto, como no soy digna de que entres en mi casa. No, todos somos dignos y todas somos dignas de que me veas, de que me reconozcas y de que me elijas en todos los aspectos, en todas las formas. Elígeme como soy, mírame como soy, reconóceme y acéptame en todas mis formas. Entonces, parece ser que si pedimos esto, así completo, con todo, cógeme con mi luz y con mi sombra, elígeme con todo, acéptame con todo, sería mucho pedir. Entonces nos volvemos muy pequeñas. La capacidad de recibir entonces es muy pequeña. Entonces podemos dar muchísimo, pero cuando nos toca recibir nos incomodamos demasiado. Podemos sostener a otros con una devoción tremenda y sentirnos muy culpables cuando alguien nos cuida, cuando alguien nos quiere dar. Podemos acompañar a otros, pero siempre como con una vocecita de ocupar mi propio lugar, ¿cómo está? Todas las mujeres, todas tenemos dones reales, tenemos experiencias reales, tenemos mucha sabiduría. Y aún así lo que más se preguntan las mujeres es, ¿quién soy yo para hacer esto, para ocupar este espacio? Y esa pregunta no nace de que seamos muy humildes, nace de esta herida, de sentirnos indignas, de sentirnos que nuestro valor del ser
no es suficiente para poder estar allí o merecer esto. Entonces, como estos 4 capas se alimentan mucho entre sí. La vergüenza hace que la mujer oculte partes de sí, la desvalorización interna hace que dejemos de creer en nuestro propio cuerpo, la pérdida de la soberanía nos hace que nos entreguemos y entreguemos todo, entreguemos nuestro poder energético a otros y el no merecimiento hace que no podamos recibir plenamente la vida, el amor, el reconocimiento, el dinero, el placer, la paz, la tranquilidad, el disfrute. En el camino de realmente la sanación de la mujer desde el divino femenino no se trata entonces de que tengo que convencer a una mujer de que es una diosa, como esta frase que parece muy bonita. Se trata más bien de acompañarla a que ella pueda volver a relacionarse con su dignidad, consigo misma, que pueda mirar su historia, que no se avergüence ni se haga pequeñita por su historia, que pueda reconocer sus heridas y no se vea como que es que yo soy eso y eso es mi identidad, que pueda dejar de pedir perdón y permiso por su intensidad, por su oscuridad, por su sensibilidad, por su deseo y por quienes ella es de verdad, que pueda ocupar su cuerpo como ese templo sagrado y su voz con autoridad y su vida como ese territorio propio mío, todo. Y entonces ahí Magdalena se vuelve esa guía tan poderosa porque ella nos enseña esto en este contexto. Y esto no es una fantasía, esto no es algo como bonito lo femenino, no, esto es la verdadera restauración de la dignidad femenina. Y ahí Magdalena me ha enseñado muchísimo, me ha mostrado que las mujeres tenemos que recordar mucho que nosotras no estamos manchadas por nuestra historia, que no necesitamos ser perfectas para ser sagradas, que nuestro cuerpo no nos separa del espíritu y de la fuente divina, que nuestra forma de amar es lo más sagrado, que no nos hace débil, que nuestra forma de deseo y de sexualidad no nos vuelve impuras ni nos quita valor, y que nuestra voz no es peligrosa, y que nuestra presencia no necesita permiso para existir. Sanar esta herida es el regreso más profundo a esta verdad. Y no ocurre solamente diciendo me amo, ocurre cuando realmente esto lo integras, te hace el clic y dices, "Oh, no, como poquito a poco yo empiezo a recoger mi energía, a traerme a mí nuevamente, a recuperar mi soberanía para poder dejar de traicionarme. Y cada día un poquito más, cada vez un poquito más. Me lo voy creyendo. Y cada vez me voy eligiendo un poquito. Y cada vez me voy atreviendo a recibir. Y cada vez me voy atreviendo a poner un límite. Y cada vez voy atreviéndome a sentir menos culpa por elegirme a mí. Y dejo de mirar más afuera y empiezo a mirar más adentro. Y empiezo a cuidar mi territorio sagrado y mi aprendizaje es válido y lo que me pasó es válido y mis argumentos son válidos. Y para esto es muy importante que una mujer tenga tribu, tenga hermandad. Es supremamente importante que entre las mujeres nos podamos apoyar y reconocer en decir bien y a celebrarnos esos pequeños triunfos que solamente nosotras sabemos lo que nos cuesta llegar a estos reconocimientos. Entonces, en todo este trabajo de investigación he podido comprender que gran parte del sufrimiento femenino no viene solamente de esas heridas de la infancia, sino de todos estos siglos donde a la mujer se le quitó su autoridad espiritual, su dignidad, y de entonces desde ahí la dignidad femenina no es baja autoestima, es una fractura, una ruptura mucho más profunda. Nos dejamos de sentir legítimas por ocupar nuestro lugar en la vida, en la tierra, en la existencia, como mujeres, como femenino sagrado dentro de la vida. Entonces, la figura de Magdalena como mujer nos representa todo este conocimiento interno, toda esta intuición espiritual, toda esta unión directa de ella con la fuente sin intermediarios. Y esto es clave, fundamental, porque una de las raíces más profundas de la indignidad femenina es que las mujeres nos desconectaron de la experiencia de la autoridad espiritual propia. Nosotros, por nosotras mismas, no se podía ser sacerdotisas, no se podía tener ese contacto directo con lo divino. Durante muchos siglos aprendimos que deberíamos de ser guiadas por otros, corregidas por otros, autorizadas por otros, validadas por otros, siempre todo desde la afuera. Pasamos de ser las hijas de a las mujeres de.
pero por nosotras solas no podíamos. Entonces aprendimos que la verdad de nosotras la tenía alguien afuera, que nuestra intuición no se podía uno fiar de ella, que nuestra forma de pensar no era la adecuada, que nuestro cuerpo era peligroso porque era sensual, porque genera este magnetismo, que nuestra sensibilidad nos hace menos inteligentes, menos intelectuales, que nuestra emocionalidad nos alejaba de lo sagrado, cuando es todo lo contrario. El alma se expresa a través de las emociones, entonces dejamos de confiar en nuestra propia percepción interna, y cuando una persona deja de confiar en lo que siente profundo, perdió toda su dignidad interior, toda. La dignidad es esto, poder habitar mi propia experiencia como algo válido, mi experiencia de la vida, como yo veo la vida, como yo la siento, como yo la interpreto, es válido. Se vale sentir, pensar y ser así. María Magdalena entonces aquí viene a ser esa representante, esa mujer que representaba, que escuchaba esta verdad interior, incluso cuando el mundo alrededor no lo reconoció. Ella dijo, yo me conecto con la fuente divina y la escucho. Y por eso fue tan mal interpretada. Entonces, la indignidad femenina muchas veces nace precisamente cuando la mujer traiciona su verdad para sostener la pertenencia al clan, al grupo, a que le den amor o a la que la acepten. Ahí empieza nuestra verdadera fractura interna, cuando no nos permitimos expresarnos y ser auténticas, soberanas, libres. Tomar nuestra libertad no nos la va a dar nadie, la tenemos que tomar. Cuando sentimos y somos capaces de estar convencidas de esto y no pensar que estamos exagerando y decimos, esta es mi verdad, aunque no se parezca a la de nadie. Que nuestra intuición dejemos de ignorarla, porque nuestro cuerpo sabe antes y hay que escucharlo. Nuestra inteligencia no está aquí, pero por eso no quiere decir que no seamos inteligentes, somos tremendamente sabios en el cuerpo. Y nuestro cuerpo siempre lleva la cuenta, la verdad, y se da cuenta antes que la mente. Siempre sabe cuando algo nos está hiriendo, pero permanecemos ahí por miedo a perder vínculos. Nuestra alma nos muestra el camino, pero no nos atrevemos a caminarlo. Nos da miedo, miedo de equivocarnos, miedo de ser incorrectas, miedo de que nos juzguen, nos critiquen. Entonces, desde esta visión mía, la indignidad femenina tiene mucho que ver con lo que se le llamó el exilio de la mujer de sí misma. Entonces, no solamente es el exilio de nuestro poder hacia afuera, nuestro poder externo, fue el exilio de nuestra alma. El patriarcado espiritual generó una separación tremenda entre la mujer y lo divino, pero dentro de la mujer y lo divino dentro de nosotras mismas. Y eso es muy, muy grave, porque casi la mayoría de las mujeres aprendieron que Dios estaba afuera, arriba, y estaba siempre mediado por una estructura masculina, pero no que estaba dentro de nuestro propio cuerpo, nuestra intuición, nuestra experiencia, que eso es Dios, por eso lo llamamos diosa, porque está dentro de nosotras. Entonces, ahí esa desconexión fue muy dolorosa. La mujer puede amar profundamente lo sagrado, pero sentirse internamente terriblemente indigna de encarnarlo, y lo cuestiona, y lo cuestionan a veces con muchas teorías cristianas y muy ocultas, muy, muy escondidas. Se manifiesta de muchas maneras. Cuando las mujeres no nos queremos mostrar, cuando no queremos liderar, porque tenemos miedo, miedo a enseñar, miedo a liderarnos, miedo a mostrarnos, vergüenza de mostrar nuestro poder, nuestro deseo, nuestra sensualidad, culpa porque lo que la vida nos da, por lo que recibimos. Como que siempre necesitamos que alguien nos diga, sí, lo estás haciendo muy bien, bien, me encantó. Porque no confiamos que simplemente el alma nos dijo, pon esto afuera, porque esa es tu luz que la tienes que poner. Entonces no confiamos en nuestra luz, en nuestra intuición, en nuestra alma, en lo que la divinidad a través de nosotras trae y encarna aquí en la tierra, porque tiene que quedarse aquí a través de nosotras. Y entonces ahí nace esa necesidad constante de mostrar valor permanente.
tenemos que ser figuras morales perfectas. Y no podemos vivir alcanzando la dignidad a través de la perfección. Eso se tiene que acabar en las mujeres. La palabra perfección tiene que dejar de existir en nuestro vocabulario. No es perfección, es integración, es volver a integrarnos, recogernos, reconocernos. Es ser profundamente humanas y profundamente divinas al mismo tiempo. Que nuestro cuerpo no está separado de lo sagrado, que ninguna de nuestras emociones nos separa de lo sagrado ni nos hace indignas. El amor, cuando lo entregamos y no lo reconocen, no lo reciben, no nos debilita. Tenemos una capacidad infinita de amar. Nuestra sensibilidad no nos hace más débiles, nos hace vulnerables, es lo que el mundo necesita. Y la intuición, aunque no sea algo lógico, es tremendamente válido, nuestro hemisferio derecho funcionando. El alma femenina tiene autoridad propia. Y eso es lo más importante que debemos de reconocer para recuperar nuestra dignidad. María Magdalena representa el regreso de la mujer a su propia voz interior, a su propia voz del alma. Muchos siglos fuimos entrenadas para desconfiar de nosotras mismas. Por eso la indignidad femenina no se sana solamente subiendo la autoestima. Se sana cuando nosotras volvemos a crear y a creer en la experiencia vivida desde nuestra propia alma, no desde la mente. La mente no puede hacer este trabajo, lo hace el cuerpo. Cuando vivimos la experiencia vivida desde el cuerpo y el alma. Cuando dejamos de necesitar permiso para existir, para sentir, para decir lo que siento y pienso, cuando dejo de creer que está mal, está equivocado, se van a reír de mí, se van a burlar o no es importante, cuando me hago pequeñita para que me acepten, cuando dejo de mirarme a través del juicio externo, de quien sea que sea tu juicio externo, mamá, papá, pareja, sociedad, y por supuesto recuperar nuestra relación con nuestro cuerpo como templo absoluto y sacarnos la vergüenza de cada centímetro de nuestro cuerpo. No hay mujer que no tenga vergüenza en su cuerpo. Entonces, cuando entendemos lo divino, así entendemos que no está separado, que está dentro. Y desde ahí la dignidad la vamos a dejar de entender como algo que lo tenemos de afuera de otros. Y recordamos que es nuestro valor esencial del ser de vida, de estar aquí, de ser parte de la fuente. Entonces, nuestra herida no nació porque nos menospreciaran. La indignidad no nace de que nos menosprecien, sino de haber sentido que nuestra forma natural de existir, de ser, tu naturalidad, tu espontaneidad, tenía que ser modificada para que fueras amada y aceptada, y elegida y celebrada. Y esa es la diferencia clave. Hay mujeres cuya herida principal no es sentirse en pequeñas, es sentirse constantemente cuestionadas en su esencia, por cómo son. Entonces la indignidad no es solo una sensación de inferioridad, es una experiencia existencial mucho más profunda que hemos transitado muchas mujeres. La sensación de ser, si somos plenas, si somos completas, entonces somos una amenaza para otros, para el vínculo, para el amor, para la pertenencia. Por eso a las mujeres les da tanto miedo ser mujeres completas. ¿Sí? Entonces cuando la mujer es muy sensible, muy intuitiva, muy libre o muy auténtica, es como que todo el tiempo me tengo que andar explicando yo por qué soy como soy. Soy malentendida, malinterpretada, juzgada continuamente. Y esto principalmente a veces es hasta por las propias mujeres de nuestra familia, las más cercanas. Entonces, eso tiene que salir de nosotras y nos tenemos que comprender para que podamos enseñarle a la humanidad, al hombre, cómo tratarnos. Como aceptándonos con todos nuestros matices, luces y sombras. Dejar de traducirnos. Porque eso genera un desgaste psíquico tremendo. Por eso estamos tan agotadas.
porque nos empezamos a explicar demasiado. ¿Por qué yo siento así? ¿Por qué yo pienso así? ¿Por qué vivo distinto? ¿Por qué no encajo en ciertos moldes? ¿Por qué pienso de esta manera? ¿Por qué mi espiritualidad es esta? ¿Por qué mi sensibilidad y mi mundo interno funciona así? ¿Por qué mi mente neurodivergente funciona así? Para que me elijan, ¿no? Yo no necesito la libertad de ser como ser sin andar explicando todo esto. Porque no se puede vivir desde esas estructuras tan asfixiantes. Entonces, la necesidad más profunda es, por favor, no rechacen lo que son. Porque lo que le estamos diciendo al mundo es lo mismo. Elígeme como soy. Entonces, primero nosotros no nos tenemos que rechazar por cómo somos. Esto es lo que más toca la dignidad. Una mujer pierde dignidad cada vez que empieza a sentir que debe de defender constantemente el derecho a existir como existe. O sea, de ser como le da la gana de ser. Mientras obviamente no estés haciendo daño a nadie. Y las mujeres de por sí somos pro vida, no dañamos la vida, somos pro amor. Entonces, existir y ser como somos, sin traducirnos, sin explicarnos y sin andar luchando tanto por ese espacio que nos pertenece. La indignidad femenina no siempre nace con agresiones abiertas, casi siempre son microinvalidaciones repetidas, pequeñas correcciones, pero constantes, pequeños cuestionamientos a cómo eres, cómo piensas, cómo sientes, pequeñas reinterpretaciones de la experiencia tuya, de cómo piensas, de cómo todo esto, ¿no? Estás exagerando, tampoco es para tanto, mm, eso no tiene sentido, eso no tiene lógica, deberías de ser más racional, eres demasiado intensa, es que sientes mucho, eres muy liberal, muy libre, te emocionas demasiado con todo, tú y tu espiritualidad, es que tú eres muy diferente, eres rara. Y todo esto, poco a poco, la mujer lo va a empezar a sentir como que hay algo incómodo en mi naturaleza. Y ahí empieza la autoedición constante. ¿Cómo tengo que ser aquí? Y empiezo como a suavizarme, a explicarme, a me contengo mejor, mm, no soy aquí demasiado eufórica, aquí me van a malinterpretar mi tonito, mi energía, mi palabra. Me empiezo a traducir para ser más digerible para los demás, para que los demás entiendan más mi emocionalidad. Por eso, esto tiene un precio enorme. Estamos pagando un precio gigante por esto, la desconexión de nosotras mismas. Llega un momento en el que ya no sabemos si estamos viviendo desde una verdad personal, la propia interna, o desde la versión que nos tuvimos que crear para los espacios, para generar menos fricción. Y entonces ahí aparece la pérdida de la soberanía. ¿Cuándo la empezamos? Muy jovencitas en la adolescencia. Y no podemos decir como, uy, si es que nos mega controlaron, ¿no? Son pequeñas cosas. No necesariamente fue un control súper exigente, externo, sino porque comenzamos a abandonar nuestra propia percepción para adaptarnos a lo que nos dijeron que era ser mujer. Empezamos a dudar de lo que sentimos, relativizar nuestros límites, a ponerle mucha compasión y mucho amor, pues yo tengo que entender a todo el mundo, pero ¿quién me entiende a mí? ¿No les ha pasado en algún momento de decir, pero ¿cuándo me van a entender a mí? Yo llego a un momento en mi vida en que dije, he hecho no sé cuántos años de terapia y he entendido a mi mamá, a mi papá, a mis parejas, a todo el mundo, ¿cuándo me van a entender a mí? ¿Cuándo yo voy a poder ser yo sin que se me justifique, se me critique, se me juzgue? Y entonces eso es una lucha interna, a no desconectarme de mi intuición, pero entonces, ¿cómo hago para estar acá? Tengo que tolerar cosas que mi cuerpo dice no, que me dañan. El cuerpo siempre lo sabe antes. El cuerpo empieza a cansarse, a cerrarse, a agotarse, a inflamarse, a hincharse, a engordarse, a tensar contracturas, a sentirse súper cansado. Y a veces decimos, es el cansancio, es el estrés, es lo que sea como más gigante, ¿no? Puede ser muy pequeñito esto, mi pérdida de soberanía. Estar constantemente sintiéndome que me tengo que defender de cómo soy yo, justificar por qué soy así.
Y eso es muy, muy agotador. Intentar sostener vínculos donde tú te sientes que no puedes existir como eres, que completamente como eres ahí no puedes estar. Y entonces ahí va a llegar un momento en que va a aparecer el autoabandono, porque llega un momento donde el dolor que sentimos por esto, que puede ser como muy disimulado y a veces ni lo escuchamos, ya no es de que otros no vean a la mujer que soy y la le den ese lugar y ese espacio, sino que viene de sentir que yo misma empecé a dejarme sola para no perder amor y dejé de ocupar mi espacio, entregué mi soberanía y eso es muy devastador internamente cuando te das cuenta, porque tu alma sabe que te estás traicionando, sabe que estás callando demasiado y te lo va diciendo, sabe cuando estás aceptando cosas que no mereces, cuando te estás reduciendo para conservar algo, sabe cuando te estás entregando en la intimidad a personas que no pueden honrar lo que tú eres, tu profundidad, que pronto pueden hacer cosas que son micros, pero que van sumándote ni te minan. Entonces, sanar esto no es solamente aprender de autoestima, es mucho más profundo. Deja de negociar tu existencia en la vida. Toma tu lugar, tu espacio. Recupera el derecho interno a vivir sin sentir que tu naturaleza, tu espontaneidad necesita un permiso. No necesitas ni pedir perdón ni pedir permiso. Y eso, ahí para mí, este es el camino de María Magdalena, por lo menos conmigo así se me presentó y así es como más me guía. Para mí tiene todo el sentido el camino de la Magdalena desde aquí. Magdalena para mí representa precisamente a esa mujer que permaneció fiel a su verdad interior, incluso atravesando cualquier tipo de juicio, proyección, distorsión colectiva. Su figura nos viene a recordar esto, su energía, su esencia, su avatar. No reduzcas tu alma para ser digna de amor. Jamás. No necesitas volver a sentirte menos intensa, menos profunda, menos libre, menos verdadera para merecer pertenencia, para estar en el lugar que te corresponde. Esta es una de las formas más profundas de restaurar tu dignidad femenina. Dejar de pedir disculpas por existir como eres realmente. Porque como eres perfecta, eres divina. Entonces, como esto no lo hemos indagado mucho, las mujeres cogieron y se metió, ¿no? Como a todas las mujeres en el mismo saco de la experiencia emocional. Entonces, todo el discurso suena a abandono, rechazo, humillación, injusticia. Y yo creo que aunque la raíz pueda ser parecida, la desconexión del valor esencial y del derecho interno a existir plenamente es otra cosa. Yo tuve que llorar mucho, mucho y tras hacer un trabajo muy grande para poder decir es que yo me siento como que no tengo derecho a existir como yo soy. Hasta que yo lo pude nombrar pasó mucho tiempo. Entonces, estas dos formas se viven muy diferentes, ¿sí? Porque según la historia, la personalidad, el sistema nervioso, la infancia, los vínculos, el contexto cultural y también la estructura psíquica de cada mujer, la indignidad se vive muy diferente. No tiene una sola cara. Hay mujeres que viven la indignidad desde la sensación de inferioridad, como muy visible, de no soy suficiente, nadie me va a elegir y no valgo. Y pues ahí podemos ver claramente la inseguridad, la dependencia emocional, la búsqueda de aprobación constante afuera, que esta mujer no sabe poner límites. Pero hay otras mujeres donde la indignidad se expresa de una manera como más sofisticada, como más difícil de detectar. Lo que les decía al principio, mujeres fuertes, inteligentes, espirituales, independientes, muy funcionales, que aparentemente saben lo que valen, pero internamente siguen sintiendo que deben justificar constantemente su existencia. Constantemente en alguna área de su vida tienen que estar justificando porque son, piensan y hacen así, demostrando su valor. O tienen que estarlo sosteniendo todo para merecer amor. También existe una forma de indignidad que es la más relacionada con la vergüenza, como ya les
comenté antes, esa vergüenza que no tiene que ser de soy poca cosa o qué vergüenza esto que hice, sino que es que algo en mí incomoda y yo me siento mal entonces ya en los lugares. Que como que algo en mí no está bien. Si me muestro completamente, como que me van a rechazar. Mi naturaleza, solo mi esencia, genera conflicto. Entonces, esto es otra forma. Otras mujeres viven la indignidad más desde la vergüenza corporal, eso sí, reprimen mucho la sexualidad, tienen mucha culpa por el placer, porque les gusta de pronto el placer, el disfrute, o están muy desconectadas del deseo, se sienten sucias, se sienten inadecuadas, sienten mucho rechazo al cuerpo, a la sexualidad, y otras lo viven desde una parte mucho más o intelectual o espiritual, y eso que también hay veces que tenemos todo. Entonces la intelectual y la espiritual siente como que deben minimizar su inteligencia, su intuición, su liderazgo, su percepción, porque de pronto puede ser que amenace a alguien en su entorno, a la mamá, al papá, al marido. Eso también. Se siente como que es que no puedo ser yo. Cada que te sientas que no puedes ser tú, es indignidad, no es falta de autoestima. Hay muchas mujeres también cuya indignidad se expresa como la hiperadaptación, se vuelven expertas en leer el entorno y convertirse en lo que el otro necesita. Y eso no es que sean falsas, sino que aprendieron que ser ellas mismas era poner en riesgo el amor, la seguridad, el vínculo. Otra manifestación es la autoexigencia extrema, cuando nunca se descansa, porque realmente allá en el fondo se siente que solo tengo valor cuando produzco, cuando resuelvo, cuando ayudo, cuando sostengo. Entonces, no, la dignidad no se presenta igual siempre, pero lo que sí suele estar muy común es que es una fractura en la relación de la mujer consigo misma. Esa es la indignidad. Hay algo que se dañó, se fracturó, dejó de funcionar dentro de la mujer con ella misma. Y es esa sensación de que la existencia necesita ser validada. Mi existencia necesita ser validada, merecida, negociada de alguna manera, corregida. Y esta es la gran diferencia de esta herida. Así que no todo es herida, pero esta herida sí está muy marcada por el tema patriarcal. Muchas veces las mujeres sí pueden tener miedo, abandono, trauma relacional, ansiedad. También hay otras heridas, por supuesto, hay experiencias violentas, hay apego inseguro, apego ansioso, hay pérdidas de identidad. Sí, y no tiene que ser que el núcleo central sea la indignidad, pero la indignidad se expresa como les he mostrado. Es un problema como existir, como yo existo, está mal. Y el tema es que las heridas se mezclan entre sí, pero por eso pues, espero que les haya quedado muy claro que es indignidad. Y porque a veces a trabajar solamente autoestima no es suficiente. ¿Sí? Y todas, pues la idea es poder indagar, indagar, indagar en ti hasta lo profundo, hasta que puedas llegar a nombrar realmente qué es lo que tú vives. Pero desde luego que si tú sientes que lo que a ti te pasa es como que en el fondo hay algo que como conmigo como mujer, algo está mal, estamos hablando de la indignidad de la mujer. ¿Sí? Entonces, la indignidad no es absoluta, por supuesto, hay muchos matices, hay muchas otras heridas en la experiencia femenina, pero es una de las posibles raíces profundas que afectan la capacidad de que nosotras podamos sostener nuestro propio valor y de vivir de manera auténtica, de que podamos recibir amor sin humillarnos. Yo creo que esta es la base para que una mujer deje de tener dependencia emocional, de que una mujer se pueda sentir legítima, legítima en su propia existencia. Y ahí yo creo que es lo que encierra todo el poder de el trabajo de María Magdalena con la dignidad femenina, que es por lo menos como ella misma se me manifiesta, me ha acompañado y me ha guiado y desde donde yo guío a otras mujeres. Espero que
te haya gustado. Déjame tu comentario, déjame tu pregunta, déjame tu historia, déjame tu reflexión sobre esto. Si no me sigues, sígueme, activa la campanita, compártelo, bueno, se comparte, compártelo con otras mujeres y te veo pronto en este canal para seguir profundizando en el camino del divino femenino.